El viejo discípulo llegó al templo en silencio. Caminaba despacio, como quien lleva una maleta invisible llena de recuerdos y remordimientos. El tiempo había pasado demasiado deprisa y ahora, con el pelo gris y los ojos cansados, buscaba en Confucio una respuesta que el tiempo no le había dado. Confucio le esperaba bajo la sombra de un viejo sauce. El viento soplaba suavemente, como respetando este silencioso reencuentro. El maestro ofreció té, y durante unos minutos ninguno de los dos pronunció palabra. Fue el discípulo quien rompió el silencio tras un largo sorbo. Ya no me llaman maestro, ni siquiera un mensaje, ni siquiera una petición de bendición. Es como si hubiera desaparecido. Confucio se quedó mirando el vapor que salía de la taza. No se apresuró a contestar. ¿Y por qué quieres que llamen? Los ojos del discípulo se abrieron de par en par. La pregunta parecía demasiado obvia para ser formulada por un maestro como él. Pues porque soy su padre. Porque he dado mi vida por ellos. He trabajado sin descanso. Amé tanto como pude. Sacrifiqué todo lo que poseía por ellos. Confucio. Entonces colocó la copa suavemente sobre la piedra lisa a su lado. Cuando la virtud se ofrece como una deuda, se convierte en una carga. El discípulo frunció el ceño. Aquello sonaba a enigma. ¿Qué quería decir? El maestro dijo, entonces, el verdadero amor es tan silencioso como el rocío de la mañana. No exige nada a cambio, ni amolda la vida de los demás a su voluntad. Pero cuando el afecto se convierte en una herramienta de control, incluso bajo la apariencia de cuidado, deja de ser amor y se convierte en una carga. El discípulo bajó los ojos. Se sentía desnudo ante aquella sabiduría. Durante muchos años había creído que su papel de padre le garantizaba el derecho a la presencia constante de sus hijos, que todos los sacrificios que había hecho deberían volver algún día, como un río que vuelve al mar. Pero el mar rara vez devuelve al río. Entonces, ¿era malo amar tanto? Confucio le miró con ternura, como un padre mira a un hijo que se retrasa pero por fin despierta. No estaba mal amar, solo era incompleto, porque amar es también aprender a retirarse en el momento adecuado. Es confiar en que lo que has plantado florecerá, aunque ya no estés allí para verlo. Entonces el discípulo comprendió. Todavía no del todo, pero algo en su interior empezó a moverse, como las nubes que lentamente dejan paso al sol, y por primera vez en mucho tiempo se quedó en silencio. No por tristeza, sino por reverencia al silencio que enseña. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. El discípulo miró el suelo cubierto de hojas secas. Algunas estaban enteras, otras estaban rotas, desgarradas por el tiempo. Pensó que, de alguna manera, así se sentía él por dentro. Entero por fuera, pero fragmentado por dentro. Cuando mis hijos eran pequeños, maestro, lo hice todo por ellos. Su voz temblaba ligeramente. Era como si viejas palabras, guardadas durante décadas, por fin hubieran podido salir a la luz. Trabajaba de la mañana a la noche. Nunca fui al teatro. Nunca salí con amigos. No tuve otra mujer después de que me dejara mi esposa. Lo único que me levantaba cada día era el pensamiento de que si les daba todo, en el futuro me querrían igual. Confucio no interrumpió. Sabía que a veces el alma habla mejor cuando el silencio del otro la acoge. Los llevaba al colegio, les hacía la comida los fines de semana, les ayudaba con los deberes. Cuando se ponían enfermos, pasaba la noche en vela junto a ellos. Cuando les asustaban los truenos, les cogía de la mano hasta que se dormían. Hizo una pausa. Tenía los ojos llorosos. Pero hoy me paso todos los días mirando el teléfono. A veces dejo un plato más en la mesa, como si alguno de ellos fuera a aparecer por sorpresa. Pero nunca lo hacen. Confucio hablaba en voz baja, casi como un susurro que toca silenciosamente el alma. Los árboles que dan más frutos son los que saben esperar la cosecha, pero si el labrador vive junto al árbol esperando a que madure, el fruto se pudre en la rama. El discípulo inclinó la cabeza. La vergüenza le apretó la garganta. Nunca les di espacio, ¿verdad? El maestro se limitó a cerrar los ojos un momento,
como quien confirma una verdad sin necesidad de palabras. Cuando mi hijo se casó, dije que estaba feliz, pero llamé todos los días. Cuando no contestaban, insistía. Si no contestaban a mis mensajes, les preguntaba si me estaban evitando. Si estaban de viaje y no me avisaban, les decía que era una falta de respeto. Suspiraba ligeramente. Un día, mi nuera me dijo, con cuidado: «Papá, nosotros también. Necesitamos silencio, de vez en cuando». En aquel momento me pareció grosero. Ahora lo entiendo. Confucio dijo entonces: «El padre que construye un puente para sus hijos debe saber cuándo dejarlos cruzar solos. De lo contrario, convierte el puente en una prisión». El discípulo dejó caer las lágrimas, discreta pero firmemente. «Maestro, todo lo que he hecho ha sido pensando en ellos». Confucio respondió con suavidad: «Pero también pensaste que te debían algo por ello». Silencio. El discípulo recordó un momento. Su hija, a los 10 años, llorando porque él se había perdido la presentación del colegio. Él estaba trabajando un turno extra. Pensó que estaba siendo responsable. Hoy se da cuenta de que estuvo ausente. Estaba llorando en su habitación. No entré. Estaba avergonzado de mí mismo. Y fingí no darme cuenta. Confucio puso la mano en el hombro de su discípulo. Hay dolores que no se curan con el tiempo, sino con el reconocimiento. Pensé que dándolo todo estaría construyendo una fortaleza de amor, pero tal vez he construido muros. El maestro asintió, lentamente. Cuando el amor es constante pero ciego, asfixia, y cuando el cuidado se convierte en una obligación, se convierte en una carga. El discípulo cerró los ojos. Sentía una opresión en el pecho, pero también alivio, como si al nombrar el dolor, éste hubiera perdido parte de su poder. ¿Y ahora qué, maestro? ¿Todavía hay tiempo? Confucio sonrió levemente. Siempre hay tiempo para volver a amar, pero tal vez no de la misma manera. Lo que antes era presencia, ahora puede ser respeto. Lo que antes era carga, ahora puede ser silencio con ternura. El discípulo respiró hondo. Tal vez aún pueda plantar algo, aunque no vea florecer la flor. Confucio dijo entonces: un verdadero padre no planta para sí mismo, planta para el tiempo y confía. El discípulo tardó en hablar. Observó las hojas mecidas suavemente por el viento. Había algo en aquel movimiento tranquilo que contrastaba con la inquietud que aún habitaba en su interior. Pensaba que insistir era amar, dijo al fin, que cuanto más llamaba, más demostraba que le importaba, que presentarse en su casa sin avisar era un bonito gesto de añoranza, que preguntar todo el tiempo si estaban bien era cariño, pero ahora empiezo a ver que tal vez era control. Confucio, con una mirada serena y una voz que sonaba más como un eco del alma, replicó: hay flores que se marchitan por falta de agua, pero hay otras que se ahogan. El discípulo bajó los ojos. Cuando mi hija se casó, me ofrecí a ayudarla con la mudanza. Ella se negó cortésmente, pero aún así fui. Llevé comida preparada, organicé los cajones, moví los muebles sin preguntar. Pensé que sonreiría y me daría las gracias. Pero se quedó callada. Hizo una pausa. El recuerdo parecía aguijonear como una espina clavada en el tiempo. Después de aquello empezó a evitarme. Cuando llamaba, contestaba con prisas. Cuando le pregunté si podía visitarla, me dijo que estaba ocupada. Empecé a insistir. Le enviaba largos mensajes, reclamando atención. ¿Tienes padre o lo has olvidado?, le escribí una vez. Confucio observaba pacientemente, como quien escucha más de lo que oye. Me contestó con una frase corta: papá, a veces tu presencia me sofoca más que me acoge. En aquel momento estaba furioso. Me pareció una falta de respeto. Pero hoy, maestro, hoy lo entiendo. Tal vez ella estaba pidiendo espacio, y lo confundí con rechazo. Confucio entonces habló: el verdadero amor sabe cuándo llegar, pero también cuándo irse. Quien no respeta el silencio de los demás acaba convirtiéndose en ruido.
El discípulo sintió un nudo en la garganta. Pensó en todas las veces que había llamado en mitad de la noche porque no podía dormir. Solo quería oír la voz de sus hijos. Los echaba de menos. Tenía miedo de la soledad. Pero ellos, cansados, respondían fríamente: «Papá, por favor, deja esto». Empecé a sentirme descartado, como si mi valor hubiera terminado el día que crecieron. «Es duro, maestro, muy duro». Confucio asintió. Es natural que el corazón que ama tema el olvido, pero el amor maduro comprende que la otra persona también necesita crecer. Y crecer a veces requiere alejarse. No sabía cómo vivir sin ellos. Tal vez eso es lo que necesitas aprender ahora, dijo Confucio, a vivir contigo mismo. El discípulo suspiró. Nunca pensé que amar demasiado pudiera ser un error, respondió Confucio. Amar demasiado no es el error. El error es convertir el amor en cadenas. Quien exige una respuesta inmediata, una presencia constante, una gratitud permanente. Ya sigue sin amar, solo intenta poseer. Pero ¿y el afecto, los cuidados, el tiempo que les dediqué? Es como el perfume de una flor. Si es forzado, te enferma. Si es suave, encanta. El cuidado que sofoca es ego disfrazado de afecto. El discípulo preguntó entonces: ¿y cómo se ama sin sofocar? Confucio respondió: ofreciendo, pero no exigiendo, estando presente, pero sin invadir, mostrando afecto, pero dejando libertad, y sobre todo, confiando en lo que has plantado. Y si he plantado mal, pues aprende de ello, y conviértete en un terreno más fértil para ti. El discípulo estaba en silencio. No era el silencio de la pesadez, sino el silencio del despertar. Se dio cuenta de que, durante años, había confundido presencia con insistencia, atención con invasión, amor con apego. Y ahora, tal vez, por primera vez, comprendió que el mayor acto de amor que un padre puede hacer por un hijo es dejarlo ir, y sin embargo permanecer disponible, sin exigir nada a cambio. El discípulo respiró hondo. El peso de la conversación con Confucio parecía haber reavivado algo enterrado hacía mucho tiempo. No era un dolor nuevo, era viejo, pero ahora tenía un nombre, una forma, un rostro, y sobre todo era silencioso. «Maestro, ¿puedo decirle algo que nunca le he dicho a nadie?» Confucio solo asintió levemente. Cuando mi hija tenía 8 años, participó en un espectáculo de danza en la escuela. Le prometí que estaría allí. Me lo pidió 3 veces, con esa mirada llena de esperanza. Pero ese día, el jefe me llamó para un turno extra. Fui. Pensé, es una niña, lo olvidará. Pero cuando llegué a casa, la encontré en su habitación, todavía vestida con su ropa de actuación, sentada en la cama sin decir una palabra. Ni siquiera lloraba, solo miraba la pared. Confucio no dijo nada, se limitó a escuchar. Porque algunas verdades solo adquieren sabiduría cuando se dicen en voz alta por primera vez. Me sentí avergonzado. En lugar de disculparme, dije que estaba cansado. Me fui a la ducha y no volvimos a tocar el tema. El discípulo se frotó las manos nerviosamente, como si intentara borrar el recuerdo con el movimiento. Años después, en su boda, pronunció un discurso. Dio las gracias a su madre, a sus abuelos e incluso a sus profesores. Pero no me mencionó. En ese momento me sentí como si me hubieran borrado de su historia. Me fui antes de que terminara la fiesta. Confucio rompió entonces el silencio. Los corazones de los niños son como vasijas de barro, frágiles al principio pero duraderos si están bien moldeados. Pero si la mano que lo moldea falla, la grieta nunca desaparece. El discípulo sintió el peso de la frase, quiso justificarse. Pero hice lo mejor que pude. Lo sé, dijo el maestro, con dulzura. Y ella también lo sabe, pero lo mejor que podemos hacer no siempre es lo que la otra persona necesita. Y es entonces cuando nacen las heridas que nunca se han dicho. El discípulo guardó silencio. Confucio continuó. Muchos padres creen que educar es solo proveer, proporcionar comida, un hogar y educación. Pero olvidan que los ojos atentos, los abrazos oportunos,
las palabras dichas en el momento justo. Son el terreno en el que florece el afecto. El discípulo cerró los ojos. Recordó otra escena. El día que su hija llegó tarde de la escuela y él le dio 2 bofetadas en la cara. Le dijo que aprendiera a respetar los horarios. Aquella noche lloró tanto que se quedó dormida. Pensé que estaba enseñando responsabilidad, maestro. Tal vez lo hacía, pero a veces aprender tiene un precio demasiado alto. Nunca volví a pegarle, pero ella tampoco volvió a abrazarme espontáneamente. Confucio lo miró con ternura. Había dolor en los ojos de su discípulo, pero también una especie de coraje que solo conocen los verdaderos arrepentidos. El pasado es como el suelo que pisamos. No se puede volver sobre los propios pasos, pero es posible, incluso hoy, plantar algo nuevo allí. Aunque no quiera hablar conmigo, sobre todo en esos casos, dijo el maestro. Escríbelo, pide perdón, no para aplacar tu culpa, sino para reconocer lo que ella sintió, porque algunos dolores solo se curan cuando se validan. Pero, ¿y si ella no responde? Entonces, habrás hecho lo que debe hacer un hombre de honor: reconocer sin exigir, enmendar sin esperarlo, amar sin pedir nada a cambio. El discípulo sintió que le escocían los ojos. Pensó en su hija, en lo difícil que era acercarse a ella sin que se pusiera rígida, cómo su presencia generaba más tensión que afecto. ¿Y mi hijo? Siempre fue el favorito de su madre. Nunca hablamos. Hoy solo me llama cuando necesita dinero. Y yo se lo envío, porque es la única manera que he encontrado de seguir siendo parte de su vida. Confucio respondió: el amor comprado es como una sombra al mediodía. Se ve muy bien, pero desaparece cuando cambia la luz. El verdadero vínculo se construye con la presencia, no con la dependencia. El discípulo permaneció en silencio. Entonces, maestro, ¿qué hago con todo esto? Conviértelo en compasión, no solo por tus hijos, sino por ti mismo, y sigue adelante, incluso con las heridas, porque, como dijo el mismo Confucio, no corregir nuestros errores es cometer un nuevo error. El discípulo pasó los dedos lentamente sobre la taza de té, ahora fría. Sus ojos no se fijaban en nada concreto. Era como si cada recuerdo, cada vieja decisión, se reorganizara en su interior no como hechos, sino como lecciones atrasadas. Maestro, necesito decirle algo más, dijo vacilante. Tengo un pequeño terreno, herencia de mis padres. Un lugar sencillo, pero con valor. Hace años le prometí a mi hija que se lo dejaría. Siempre me cuidó cuando estaba enfermo. Siempre estuvo cerca, incluso sin palabras dulces. Pero hace poco mi hijo vino a verme, lleno de deudas, desesperado. Dijo que necesitaba esa tierra para empezar de nuevo. Cedí. Confucio levantó la vista. ¿Y tu hija? ¿Lo sabía? El discípulo movió negativamente la cabeza. Todavía no. Iba a decírselo, pero me asusté. Miedo de que no quisiera volver a verme. El silencio del maestro se impuso como una larga sombra en el crepúsculo. ¿Y por qué no tuviste miedo cuando le quitaste algo que le habías prometido? La pregunta cayó como una piedra en el tranquilo lago de la conciencia. Creí que hacía lo correcto, que necesitaba más, y que ella ya tenía estabilidad. Confucio respondió con voz tranquila. Cuando el amor se convierte en comparación, deja de ser justo. La balanza entre los hijos no debe inclinarse hacia el más débil o el más cercano. Debe descansar sobre la verdad del corazón. El discípulo, angustiado, intentó explicarse. Pero yo solo quería ayudar, evitar que mi hijo se perdiera. Y en nombre de eso, dijo Confucio, entregaste el bien que habría pertenecido a tu hija. Un bien que representaba más que una propiedad. Representaba confianza. El discípulo se inclinó invadido por un nuevo sentimiento, vergüenza de sí mismo. Creí que ella lo entendería. Pero olvidaste, dijo el maestro, comunicarlo. Y quien oculta una decisión teme a su propia justicia. Recordó las palabras de su hija años atrás cuando le prometió la tierra. Papá, no necesito nada. Quiero ver qué piensas en mí. Ahora esas palabras eso es difícil. No quiere ella.
«Perdonará, maestro». «Eso no depende de ti», respondió Confucio con ligereza. «El perdón es una flor que crece en tiempo ajeno, pero el verdadero arrepentimiento es el abono, y el silencio sincero es el agua». El discípulo murmuró entonces: «Solía pensar que darlo todo a los hijos era la mayor prueba de amor». El maestro asintió: «Sí, pero darlo todo a uno solo y en silencio es la mayor prueba de desequilibrio». «Pero, maestro, ¿y si ahora se lo quito a mi hijo para devolvérselo a mi hija? ¿No causaría eso otro dolor?». Confucio respondió sin vacilar: «La justicia tardía sigue siendo mejor que la permanencia de la injusticia, pero hay formas de reparar que no implican tomar, sino reconocer. Quizá más que bienes materiales, tu hija necesite la verdad, necesita saber que ha sido herida, que fue olvidada y que ahora ha sido vista. Y si no lo acepta, entonces, como enseña el Tao, acéptate a ti mismo y convierte el dolor en sabiduría, porque un padre que ama sigue siendo padre aunque su hijo o hija se aleje, y el padre que reconoce ya está haciendo lo que muchos nunca hacen». El discípulo entonces cerró los ojos y dijo: «Lo siento, maestro, siento todo lo que he hecho, pensando que hacía lo correcto». Confucio se levantó lentamente y con una leve sonrisa replicó: «El arrepentimiento que florece en acción es la semilla de la virtud, pero lo que se queda solo en arrepentimiento se convierte en piedra en el corazón». El discípulo ya no miraba el pasado como un arroyo, sino como un campo, algunas partes quemadas, otras aún fértiles. Y dentro de él, una certeza comenzó a surgir. Todavía era posible plantar, aún era posible reparar, aunque nunca más recibiera un «papá, te quiero», aunque su hija no volviera a llamarle. Él lo sabía. La dignidad de los que aman reside en seguir amando, incluso sin público. El sol empezaba a ocultarse tras las colinas cuando el discípulo se levantó, estirando la espalda con dificultad. Confucio, sereno como el cielo del atardecer, permanecía sentado, contemplando el horizonte. «Maestro», dijo el discípulo, «hubo un día en que todo se vino abajo, e incluso entonces seguí sin entender la lección. Solo ahora, escuchándote, veo lo ciego que estaba». Confucio lo miró con ternura, pero sin escatimar la verdad. La conciencia cuando llega tarde tiene más peso, pero sigue siendo una bendición. «Era mi hijo», continuó el discípulo, «a quien di la herencia. Empezó a tratarme con frialdad. Su mujer me ignoraba en su propia casa. Oí susurros. «Aún vive aquí ese viejo», decía. Lo peor era oír a mi nieto repetirlo sin saber lo que significaba, y yo me callaba, porque pensaba que era mi destino, que por todo lo que había hecho por ellos, bastaba con aguantar un poco de ingratitud. Confucio solo dijo: «El silencio de la dignidad es noble, pero el silencio de la humillación es prisión». El discípulo asintió con los ojos llorosos. Un día oí su plan detrás de la puerta. «Vamos a enviarlo a una residencia de ancianos. Así tendremos más espacio, más paz». Y se rieron. Se rieron, maestro. Se rieron de mí como si fuera un mueble viejo que ocupa demasiado espacio. Permaneció un rato en silencio. Las palabras fueron saliendo poco a poco, como si se desgarraran. Por dentro, al salir: «Aquella noche fui a la habitación de mi hijo. Le pedí que me devolviera la tierra». Se rió. Dijo que ya lo había puesto a su nombre, que yo misma había firmado los papeles. Había consultado a un abogado, y dijo: «Padre, lo que se da no se devuelve». Confucio escuchó con mirada firme, pero sin juzgar. Allí me di cuenta de que había sido ingenuo, pero más que eso, me di cuenta de que al intentar aferrarme a los lazos con mis hijos, me había atado a cadenas invisibles. «¿Y qué hiciste?», preguntó el maestro. «Me marché, con una bolsa de ropa y otra de medicinas. Me dolía el brazo de una caída por las escaleras el día anterior. Nadie me preguntó si estaba bien. Fui a ver a la hija, o mejor dicho, lo intenté. Llamé y oí un mensaje grabado: «Este número ya no existe». El discípulo bajó la cabeza. Ella se había mudado. «Se fue a otro país», dijeron los vecinos.
Nunca más contestó a mis cartas. Confucio cerró los ojos un momento, como si respirara el dolor con su discípulo. Luego dijo: cuando el alma de un hijo o hija se cansa, se retira. Y lo que le queda al Padre es el vacío donde antes había esperanza. El discípulo continuó: esa noche dormí en el banco de la estación. Llovía, y por primera vez me di cuenta de lo que significa ser viejo y estar solo, no por mi edad, sino porque ya no tenía un lugar donde ser recordado con afecto. Confucio, en 1910, voz baja recitó: el hombre noble cultiva las relaciones mientras hay tiempo, porque cuando el pozo se seca no tiene sentido buscar en el fondo. El discípulo respiró hondo. Maestro, ¿por qué no me había dado cuenta antes? Porque el amor ciego confunde la entrega con la invasión, y la necesidad de ser amado puede convertir a un padre en alguien que exige aunque no se dé cuenta. El discípulo entonces cayó de rodillas. Hoy solo quería una última oportunidad, no para ser amado, sino para decir que ahora entiendo. Confucio se levantó, ayudó al anciano a ponerse de pie. Entonces vete, dijo el maestro, no para justificarte, sino para ser transformado. Porque incluso sin escuchar el perdón, el corazón aún puede cambiar. El discípulo entonces preguntó: ¿y si nunca más me perdonan? Entonces perdónate a ti mismo, respondió Confucio, y vive tus últimos días con la sabiduría que no tuviste en los primeros. Y con eso volvió el silencio. Pero ahora era un silencio diferente. Ya no había culpa, había conciencia, y la conciencia aún puede ser un nuevo comienzo. Pocos días después de aquella conversación, el discípulo volvió al templo, no para buscar nuevas respuestas, sino para dejar un regalo, un pergamino. Confucio lo recibió con la misma serenidad de siempre, sin hacer preguntas. Se limitó a abrir suavemente el pergamino y leerlo en silencio. Eran palabras sencillas, una carta dirigida a su hija, no para disculparse ni para quejarse de la distancia, solo para decir: hija mía, te he fallado, no por maldad, sino por ceguera, y aunque no me perdones, quiero que sepas que ahora mi amor ha aprendido a respetarte. Si alguna vez quieres volver, aquí estaré, pero si no, seguiré amándote desde donde esté, sin peso, sin carga, con gratitud. Confucio miró a su discípulo con respeto. Ya no era el mismo hombre que había llegado cargado de penas y remordimientos. Has transformado el dolor en sabiduría, dijo el maestro, y eso es más raro que el oro. El discípulo sonrió con humildad. He aprendido que el verdadero amor no grita para que lo escuchen. Aprende a callar cuando la otra persona necesita silencio. Confucio concluyó: el amor maduro no espera nada a cambio. Se ofrece como el sol. Calienta, aunque nadie se lo agradezca, y sigue brillando, incluso detrás de las nubes. Al despedirse, el discípulo hizo una profunda reverencia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el pecho ligero, no porque hubiera recuperado a sus hijos, sino porque había vuelto a encontrarse a sí mismo. Al salir del templo, se detuvo ante un ciruelo y tocó sus ramas con reverencia. Eran ramas torcidas, pero firmes, tal como ahora se veía a sí mismo, imperfecto, marcado por el tiempo. Pero finalmente en paz. Tú que estás escuchando esta historia, quizás hayas cometido errores, tal vez has amado demasiado o esperado demasiado. Quizás confundiste presencia con invasión, cuidado con control, amor con apego, pero hay algo que Confucio nos enseñó. Reconocer un error es tan noble como evitarlo. Aún estás a tiempo para escribir una carta, para dar espacio, para ofrecer amor sin sofocar, para perdonar, incluso a uno mismo. El discípulo aprendió, tarde, pero aprendió. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así, no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.